Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Veamos de qué se trata el mensaje del día de hoy. Vamos a estudiar el capítulo número 8, pero algo bien interesante sucede en el capítulo número 7, en los últimos versículos. Si usted retrocede un poquito en el capítulo número 8 y va al 7, los últimos capítulos, específicamente el versículo 24 del capítulo 7, dice de la siguiente manera: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo se responde: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo está dando testimonio de que antes de que él tuviera un encuentro con Jesucristo, él supuestamente guardaba la ley, pero ahora que se ha convertido a Jesucristo, él se da cuenta que la forma en la que él guardaba la ley no era la forma correcta ante Dios, porque él mismo testifica en los versículos anteriores de que él, queriendo hacer lo bueno, caía en cuenta y terminaba haciendo lo malo. Y finalmente termina siendo la conclusión que aunque él guardaba la ley, pero no había tenido un encuentro verdadero con Jesús, entonces dice: miserable de mí, porque esa vida que yo llevaba, ese tipo de vida que yo tenía, pensando que yo guardaba la ley de Dios, incluso guardando la ley de Dios, tenía odio en contra de sus hermanos judíos que eran cristianos, se habían convertido a Jesucristo, y tenía odio guardando la ley de Dios. Y una de los mandamientos dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero él, supuestamente guardando la ley, tenía odio y perseguía a los cristianos hasta echarlos a la cárcel o incluso darles muerte o incluso hacerlos maldecir el nombre de Dios. Entonces, pero él estaba guardando la ley. Ahora que viene a Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios mora en él. Porque antes solo guardaba la ley, pero el Espíritu de Dios no estaba en él. Pero ahora que guarda la ley, guiado por el Espíritu Santo de Dios, las cosas son diferentes. Y se da cuenta que vivía en una vida miserable, dice el apóstol Pablo: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, cuerpo de muerte en el sentido de que todo su instinto natural, su instinto carnal está inclinado en el pecado, en la desobediencia, en hacer las cosas que no le agradan a Dios. Y es que eso es algo que nosotros tenemos ya impreso en nuestra vida, en nuestro ADN, a causa de nuestro padre Adán y Eva, nuestros padres, nuestros primeros padres, quienes nos han heredado ese instinto al pecado. Así de que incluso nuestros niños, no es que nuestros niños sean pecadores, pero el instinto que traen nuestros niños les lleva a actuar en desobediencia. Y usted se dará cuenta que le dice: no hagas eso. ¿Y qué pasa con el niño? Lo hace. No te comas eso. ¿Y qué es lo que hace el niño? Se lo come. Porque trae el ser humano ese instinto a querer saber el por qué no puedo comerlo, el por qué no puedo verlo, el por qué no puedo tocarlo. Entonces, eso está impreso en nosotros y es una lucha constante en cada uno de nosotros, en nuestra mente, una lucha entre la carne y el espíritu, entre el espíritu de Dios y mi espíritu y mi alma, que quiere saciarse de las cosas que son prohibidas, porque eso me hace sentir bien. Como es prohibido, me hace sentir bien. Porque es prohibido y yo lo logré hacer, me da satisfacción. Y no debería de ser así. Por eso es que el apóstol Pablo dice: miserable de mí, cuando yo vivía supuestamente guardando la ley, pero realmente el Espíritu de Dios no estaba en mí. Ahora, en el capítulo número 8, aunque él se vio como un miserable cuando guardaba la ley sin tener el Espíritu Santo de Dios, pero se da cuenta que cuando entra el Espíritu de Dios las cosas son diferentes. Miren lo que dice el capítulo número 8 y versículo 1. Dice el apóstol Pablo: aunque ha dicho que se siente miserable, pero que a través de Jesucristo ha recibido misericordia, dice el versículo 8, capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, voy a hacer una pausa ahí.
porque hasta ahí se oye bonito todo, ¿verdad? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que cualquiera que dice que cree en Jesús no significa que automáticamente recibe la salvación, porque muchas veces hay personas que pueden creer en Dios, pero no están verdaderamente arrepentidos. Entonces, lo que viene a continuación nos confirma quién es el que no tiene ninguna condenación. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Entregarle mi voluntad a Él, entregarle mi vida a Él, que sea Él el quien guíe mi vida, que sea Él quien transforme mi manera de pensar. Yo le entrego mi voluntad a Él. Él no me manipula porque porque Él quiere, sino porque yo voluntariamente quiero que Él me guíe, porque cuando Dios guía nuestra vida, las cosas son diferentes. Hay una transformación completa en nuestras vidas. Entonces dice el apóstol Pablo acá, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahora sí, voy a aclarar, dice el apóstol Pablo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, entonces dice el apóstol Pablo, puede haber gente que cree en Dios y nos encontramos a veces con borrachitos, con ladrones, con prostitutas, con gente que hace drogas en las calles y creen en Dios. Y mi respeto para Dios. No, no, no. Yo creo en Dios y yo te puedo hablar de la Biblia, puedo versículos o capítulos completos de la Biblia, pero eso no significa que no va a haber alguna condenación para ellos si no viven una nueva vida, porque todavía anda en la carne. ¿Qué significa andar en la carne? Hacer las cosas que a Dios no le agradan, en pocas palabras. Cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios es vivir todavía en la carne. Y dice, no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu. Y quiero que se fije que Espíritu va a aparecer en todo este capítulo muchísimas veces. Lo vamos a repetir muchas veces, porque así lo escribió el apóstol Pablo. Va a hablar acerca del Espíritu Santo de Dios y va a hablar acerca de nuestro espíritu. Pero aquí la palabra espíritu está en letra mayúscula y se refiere a los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, no nuestro espíritu. Nosotros tenemos un espíritu, cada uno de nosotros, y también tenemos un alma. Pero dice, sino conforme al Espíritu, es decir, dejándonos guiar por el Espíritu de Dios, no por nuestra carne, porque el apóstol Pablo ya nos ha dicho en los capítulos anteriores que hemos muerto a la carne y vivimos en el Espíritu. Es decir, cuando dice el apóstol Pablo que hemos muerto a la carne, significa de que yo ya no me dejo guiar por mi deseo carnal, aunque va a estar ahí, porque esa es nuestra naturaleza mientras estemos en este mundo físico, en este mundo natural, en este mundo de materia. Siempre va a estar ese instinto ahí, pero ya no vivo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aunque mi alma todavía me incita a hacer algo que no le agrada a Dios, pero como ahí está el Espíritu de Dios en mí, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que nos volvemos templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, cuando aceptamos a Jesús porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados verdaderamente, somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, el Espíritu de Dios fortalece a mi espíritu y puedo tener fuerza de voluntad de parte de Dios para vencer las tentaciones. En el libro de Santiago dice, someteos a Dios, y eso es entregarle nuestra voluntad a Dios, someteos a Dios. Y luego dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero primero hay que someternos a Dios. ¿Cómo? Entregándole nuestra vida a Él. Entonces entra el Espíritu Santo de Dios en nosotros y podemos resistir al diablo con autoridad. No, no te voy a aceptar esa cerveza. No, no voy a aceptar ir a la discoteca. No, no voy a aceptar ir al lugar donde bailan las mujeres desnudas. Y dice la mujer a la amiga, no, yo no voy a ir a ver el lugar donde bailan los hombres desnudos porque yo respeto a mi esposo. Porque el Espíritu de Dios está en ella, aunque la carne le puede incitar a hacer eso. La carne le puede incitar a alguien que se le viene el sabor de la marihuana cuando la consumía antes y quizás pueda decir, "Oh, qué rico era el olor o qué bien me sentía". Está pensando en la carne, pero ahí está el Espíritu de Dios que le dice, un momento. Y no es que uno escuche esa voz literalmente, pero hay algo en uno que de inmediato lo detiene.
¿Y sabe quién es? El Espíritu Santo de Dios en nosotros, que nos redarguye de pecado y nos dice, un momento, tú ya eres diferente, tú ya no haces eso, ya no vives así, ya no miras eso, ya no vas a ese lugar porque tu vida ha cambiado. Hay algo en nosotros que nos detiene porque como le hemos entregado nuestra voluntad a Dios, el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad, a toda justicia y nos ayuda a estar firmes cuando vienen las tentaciones. Mientras más nosotros nos metemos con Dios, el enemigo más se va a levantar en contra de nosotros. Y la gente quizás pensaría al revés. No, pues si vamos a la iglesia no vamos a tener ningún problema. No, es al contrario. ¿Sabe por qué? Porque no hay cosa que más deteste Satanás que alguien se aleje de donde él lo tenía, comiendo de su mano, haciendo las cosas que él le ponía a diestra y a siniestra, haciendo estragos, destruyendo matrimonios, destruyendo su propia vida. Pero cuando uno huye de esas cadenas porque Dios lo ha libertado y viene a los caminos del Señor, el enemigo siempre busca la manera de meternos tropiezos y hacernos regresar. Esa es su misión, ese es su trabajo, porque odia la creación de Dios, porque somos hechos a imagen de Dios y nos odia, nos desprecia y quiere destruirnos y quiere que vayamos juntamente con él al lago de fuego. Para él no hay escapatorio, ni para la tercera parte de los ángeles que escaparon, que fueron, expulsados del cielo por haberse rebelado en contra de Dios. Para ellos no hay escapatorio. Pero aquellos que todavía no se han arrepentido pueden venir a los caminos del Señor, pueden ser libertados de las garras de Satanás y Jesús ya los redimió. Pero la gente necesita aceptar esa redención. Y cuando acepta esa redención, Dios hace un cambio extraordinario en la vida y no hay nada que nos pueda mover de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y podamos estar firmes y ser más que vencedores porque Dios está con nosotros. Así de que el apóstol Pablo dice, ya no hay ninguna condenación para los que andan conforme al Espíritu de Dios. Pero los que andan en la carne, aunque digan que son de Dios, va a haber condenación. Y eso es lo que quiere decir en pocas palabras. Ahora el versículo número 2 dice, porque la ley, y otra vuelve a mencionar espíritu, y está en letra mayúscula, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vuelve a especificar, y esto es un punto teológico bien importante que el apóstol Pablo está repitiendo desde el primer capítulo, que es a través de Cristo Jesús, por medio de la fe, que nosotros recibimos la salvación. Entonces dice el apóstol Pablo acá que a través de Cristo Jesús hemos sido libertados. Él ha sido el medio y nunca podemos ignorar que nada más a través de Jesús es que tenemos la salvación. No hay otros caminos, no todos los caminos llevan a Roma. Ese es un dicho que se decía en los tiempos de Roma, porque todos los caminos apuntaban a la ciudad romana. Eso era literal. Pero cuando alguien lo quiere decir con cuestión a la búsqueda del Señor, no todas las iglesias, no todas las que pretenden ser religiones guían a la gente a Dios. No todos los caminos llevan a Roma. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es decir, yo soy el único medio para que ustedes puedan recibir la salvación. ¿Por qué? Porque Él fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Versículo número 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ahora dice, estaba bajo la ley, pero era imposible para la ley que yo pudiera ser salvo, que yo pudiera ser juzgado correctamente y recibir la salvación. Pero dice acá, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vuelve a repetir esto que ya leímos en el versículo número 1. Ahora dice el apóstol Pablo que Dios condenó al pecado en la carne. Y eso es bien interesante porque aquí vuelve a mencionar el apóstol Pablo el punto teológico de la encarnación de Dios, de que Dios, la Biblia dice que Dios es espíritu y que nadie ha visto a Dios, pero Dios sabía que la única manera en la que nosotros pudiésemos ser salvos era que Él mismo tomara la forma humana de su creación y naciera en esta tierra como un ser humano que era completamente hombre, pero que también era completamente Dios, porque no fue engendrado por un padre, sino que fue engendrado por el mismo Dios cuando la sombra del Altísimo, del Dios, cubrió
a María. Entonces el vientre de María, ahí se engendró el Hijo de Dios. Los 23 pares de cromosomas de María para la parte humana de Jesús fueron puestos entonces por María. Pero los 23 pares de cromosomas que tiene que poner naturalmente el hombre, eso no sucedió así con María, porque ella estaba virgen. Así de que esa parte de los 23 pares de cromosomas, para que fuera completamente Dios, los puso Dios mismo en el vientre de María. Así de que fue por obra de Dios que nació nuestro Señor Jesucristo y tomó la forma humana y vino a esta tierra y en la carne. ¿Y qué quiere decir con eso? De que Jesús tenía la misma naturaleza que nosotros. Sentía al igual que nosotros, se alegraba al igual que nosotros, comía al igual que nosotros, bebía al igual que nosotros, se entristecía al igual que nosotros, lloraba al igual que nosotros. Era completamente hombre, exactamente con la misma naturaleza que nosotros teníamos. Y esto me lleva a recordar cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, que estaba a punto de ser entregado por uno de sus mismos discípulos. Y Jesús está ahí clamando al Padre, dice, si es posible, haz de mí pasar esta copa, es decir, este sufrimiento, este dolor. ¿Por qué? Porque en la carne, en la parte humana de Jesús, iba a sentir el dolor. De hecho, cuando está clamando en ese momento, dice que su sudor es como grandes gotas de sangre. Imagínense cuánta era la presión, porque Dios sabía, Jesucristo sabía lo que iba a sufrir desde antes de venir a esta tierra, porque Él es Dios. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Entonces, Dios mismo, Jesucristo mismo, sabía lo que iba a padecer. Y en su naturaleza humana, la parte humana de Jesús está clamando, ayúdame, Padre, si es tu voluntad, ayúdame a que no pase por esto. Pero que se hiciera la voluntad. Pero el Padre le dijo que había que cumplir la misión para la cual había sido enviado. Y Él en obediencia al Padre lo hizo por amor y lo hizo voluntariamente. Quiso hacerlo por amor a cada uno de nosotros. Así de que la misma carne, Jesucristo condenó al pecado. Jesucristo nos libertó del pecado. ¿Qué significa eso? Que si la parte humana de Jesús pudo hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. Ese es el ejemplo, que Dios tomó la forma humana para demostrarnos de que sí se puede hacer, aunque estamos en la naturaleza humana, en la parte humana, en la parte física, y podríamos pensar de que Jesús era Dios y que por eso no sentía los dolores como algunos podrían pensar, pero están equivocados. La parte física de Jesús vivió naturalmente aquí en la tierra, pero aún así Jesús fue santo, fue puro y fue limpio. En cierta ocasión él mismo le preguntó a todos los que estaban ahí, escribas, fariseos y saduceos, ¿alguno de ustedes me redarguye de pecado? Jesús se lo dijo con autoridad porque aunque estaba en la carne, en la parte física como nosotros, pero fue sin pecado. Y tenía que ser así porque el cordero que se sacrificaba tenía que ser un cordero puro, sin manchas. Es decir, un cordero que no tenía que tener manchas negras o cafés, pero en el sentido espiritual no tenía que tener ninguna mancha de pecado. Y Jesús era el cordero que iba a ser sacrificado. Por eso es que las Sagradas Escrituras dicen, cuando Juan presenta a Jesús, no lo presenta como su primo, como su familiar, como un predicador de la palabra de Dios, sino que lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, en la misma carne, Jesús en su naturaleza humana se entregó a sí mismo, nos libertó cuando Él fue muerto en esa cruz del Calvario. Su sangre nos redimió de nuestros pecados. Versículo número 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, dice que en pocas palabras, los que son carnales nunca piensan, voy a ir a la iglesia, quiero ser un predicador, me gustaría ministrar en la alabanza, me gustaría tener paz con todos mis vecinos, me gustaría tener un matrimonio saludable, me gustaría ser un hombre ejemplar, sino que nada más piensen darle rienda suelta, especialmente en estas temporadas. Usted mira a mucha gente, si usted se va a los centros comerciales, mira a la gente con sus cajas de cervezas en las manos, porque piensan que eso es lo divertido, eso es lo bueno, hay que disfrutar la vida y se equivocan, porque eso no lo es el todo para el hombre. Eso es pensar en la carne, pensar en hacer el mal. No, es que me la hizo.
se me metió y yo iba adelante, yo tenía el derecho. Ahorita me la aviento encima otra vez, o le voy a enseñar el machete para que vea quién soy. Eso es pensar en la carne. Y si se le metió, pues dígale, pase adelante, dele, no hay ningún problema. Si usted piensa en el espíritu, ¿no? Porque siempre tratamos de buscar paz. Los hombres y las mujeres de Dios somos pacíficos, somos diferentes, porque pensamos en el espíritu. Pensamos conforme a la voluntad de Dios. Me hacen algo malo y yo les perdono, y yo les amo, y lo hago de todo corazón. Me odian y me critican, los perdono porque los amo y quiero tener paz, no solo con Dios, pero también con la gente alrededor. No importa lo que las personas alrededor me puedan hacer o cómo me puedan criticar, yo siempre voy a sentir amor por esas personas, porque eso es lo que Jesucristo nos enseñó. Incluso aquellos que estaban diciéndole a Jesús, ¿por qué? Si eres Dios, ¿por qué no te bajas tú mismo ahí de la cruz? Haz un milagro, demuéstranos que eres Dios. Entonces sí vamos a creer. Y se burlaban de él, aquellos que le pusieron la corona, aquellos que le lastimaron, que le golpearon, que le pusieron la capa y se burlaron de él, aquellos que le azotaron de una manera bárbara, de una manera horrenda. Y Jesús ahí en la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Pensar en el Espíritu. Los que vivimos en el Espíritu pensamos en el Espíritu y vivimos conforme a la voluntad de Dios. No es fácil, quizás no lo sea, pero es bonito vivir así, porque uno siente una gran paz, a pesar de que alrededor de uno pueden haber grandes tormentas y tempestades, grandes enfermedades y situaciones difíciles, pero nos mantenemos firmes, guiados de la mano de Dios, porque somos guiados por el Espíritu. Es que ya solo medio piensas algo que habías hecho antes en el mundo cuando estabas alejado de Dios y de inmediato el Espíritu está ahí recordándote, no lo pienses, no lo digas, no vayas a ese lugar, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Cuando sentimos eso debemos alegrarnos y obedecer. Y recuerde esto, aunque el Espíritu de Dios esté en nosotros y nosotros le hemos entregado nuestra voluntad, Él nos guía. Pero si nosotros queremos hacer lo malo que estamos pensando, aunque el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros, nunca me va a obligar, porque Dios nunca obliga a nadie. ¿Qué significa eso? Que entonces podría ignorar al Espíritu Santo de Dios que está en mí y quizás si cometo ese pecado, el Espíritu Santo de Dios va a salir en mí porque no puede morar en vasos sucios, no puede morar en un templo sucio y va a salir de mí. Y yo voy a poder darle rienda suelta al instinto carnal que yo tenía, lo que quería probar, lo que quería disfrutar, porque así es Dios, nunca nos va a obligar. Miren, Satanás, Lucifero, Luzbel, Luz Bella, un querubín extraordinario que había visto la gloria de Dios, quizás era uno de los líderes principales. Algunos dicen que era un cantor y había visto toda la gloria de Dios y su majestad, pero aún así todos los ángeles tienen libre albedrío, libertad de pensamiento y en cuanto ellos quieran, pueden revelarse a Dios. Eso sí, que ya no pueden vivir con Dios y van a ser expulsados de ese lugar. Satanás activó su libertad de pensamiento y dijo, no, yo me quiero rebelar en contra de Dios. Es más, yo quiero ser Dios. Y así lo hizo, porque tiene libertad de pensamiento. Incluso nosotros, teniendo el Espíritu de Dios, tenemos libertad de pensamiento y podemos alejarnos de Dios si queremos. Pero las consecuencias es el problema cuando nosotros no estamos bajo la cobertura de Dios. No hay protección de Dios, no hay cuidado de Dios en nuestra vida, no hay bendición de parte de Dios para nuestra vida, ni en nuestro trabajo, ni en nuestro negocio, ni en nuestros planes, ningún proyecto funciona. Y usted dice, pero es que ya le moví aquí, ya le hice por el otro lado, ya lo pensé de esta manera, ya lo deshice y lo volví a hacer y no me funciona nada. Es que necesita la guianza del Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que son tan fáciles, pero no las podemos ver porque no miramos con el ojo espiritual, sino con el ojo carnal. Así de que sigamos viviendo en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo, porque vivir en el Espíritu dice que es vida y es paz, y tiene toda la razón. Algunas veces quizás podemos pasar situaciones extremas económicas en las que no hay para cubrir la renta, quizás no hay para pagar el gas, pero usted se da cuenta de que cuando tiene a Dios, lo tiene todo, y Dios siempre usa medios para bendecirlo, y de repente a última hora llega una bendición, y usted tiene lista su renta. Y usted siempre está en paz confiando en Dios, que Dios va a hacer algo en su vida, porque el estar lleno del Espíritu, el ocuparse del Espíritu, es decir, el obedecer a la voz del Espíritu, cuando me dice dónde debo de caminar, dónde debo de ver, cómo debo de estar, eso es vida y es paz. Versículo número 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, vivir en la carne es vivir siendo un enemigo de Dios. Hacer las cosas que a Dios no le agradan es cortar la relación con Dios. ¿Alguna vez ha tenido usted un enemigo o una enemiga y que cuando sabe que se tiene que encontrar con él o con ella, le choca a usted y ni quiere ni verlo, ni quiere ni verla, quiere tratar de pasar por ahí o si no se mete por otro pasillo si anda
en las tiendas, pero de tal manera que no quiere encontrarse con esa persona porque no hay una relación, no hay una conexión. Entonces, eso es lo mismo que sucede cuando vivimos conforme a la carne. Hay una enemistad, un distanciamiento de parte de Dios. No podemos tener una relación con Dios. Adán y Eva tenían una conexión extraordinaria con Dios. Dios mismo hablaba con ellos, les daba instrucciones, les enseñaba, los había bendecido con todo lo que tenían ahí. Pero cuando decidieron desobedecer, rompieron la relación que tenían con Dios. Formaron un gran abismo, una gran distancia entre Dios y ellos. Y no la hizo Dios, la hicieron ellos. Porque Dios nunca quiere la separación del ser humano. Si lo creó para su gloria y para su honra y para su alabanza, para eso nos ha creado. Para que estemos con Él, para ser bendecidos y que le adoremos y que le glorifiquemos libremente, voluntariamente. Pero nosotros casi nunca queremos hacer eso como humanos. Cuando estamos en el mundo, vivimos atados y esclavizados al pecado. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tengamos una relación con Él, que tengamos esa amistad. Y esa amistad ha sido restablecida por medio de Jesucristo. Pero para poder reconectarnos en esa amistad con el Señor, necesitamos aceptar a Jesús y vivir conforme al Espíritu. Dice a continuación el versículo 7, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y yo sé que hay muchos que intentan. También dice la palabra de Dios que muchos querrán, pero no podrán. Yo he conocido mucha gente que llegan llorando al altar y claman al Señor y les piden ayuda y los veíamos un mes y entraban con todo y decían que querían servir, pero de repente no volvían a estar y volvían a aparecer otra vez y a veces llevaban invitados, pero a veces ni siquiera los invitados volvían a regresar otra vez porque veían el desánimo del que los había invitado. Entonces pasaba de que querían, pero no podían. Y es una situación bien difícil. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es que no se puede. Sin santidad nadie verá a Dios, es lo que dice la palabra. Entonces, ¿queremos agradar a Dios? Tenemos que estar con amistad con Él. Es decir, que haya una relación y esa relación es nada más a través de nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Podrán venir muchos que dicen, no, mire, yo soy un evangelista extraordinario. Mire, yo soy un predicador, pero de esos que echan fuego en el altar cuando predican. Yo soy un salmista, de esos que cantan y que cuando los hermanos escuchan mi voz, no, se ponen a adorar al Señor y el Espíritu de Dios se mueve. Eso podrían pensar muchos. Y hay gente así, famosas, grandes predicadores, grandes cantantes, grandes evangelistas, pero muchas veces no muere el Espíritu de Dios en ellos. Y muchas veces nosotros nos confundimos porque también podemos estar en la carne y podemos decir, oh, ese es un siervo de Dios, esa es una sierva de Dios. Pero dice las Sagradas Escrituras que en aquel día muchos se acercarán a Dios y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echa fuera demonios. Es decir, yo prediqué y oraba en el nombre de Jesús y los demonios se iban. Claro que sí, no porque el hombre fuera santo, sino porque cuando se clama el nombre de Dios, Dios es el que hace el milagro en la vida de la persona. Señor, Señor, pero es que en tu nombre hacía esto y hacía lo otro. No. Apartados de mí, hacedores de maldad, dice la Sagrada Escritura, que se le va a decir a estas personas. O sea que no porque yo sea un gran predicador, no porque yo sea un gran cantante, no porque yo sea un gran líder en los grupos familiares, no porque yo sea alguien que está siempre sirviendo en la iglesia, voy a ser salvo, sino aquel que tiene el Espíritu de Dios y que vive conforme a Dios y no conforme a la carne, porque conforme a la carne nadie puede agradar a Dios. Amén. Versículo número 9. Mas vosotros no vivís según la carne, como leímos, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No le pertenece a Cristo. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces el apóstol Pablo dice que el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos, es decir, el Espíritu de Dios, mora en nosotros. Y como mora en nosotros, hemos sido vivificados de este cuerpo pecaminoso. Hemos muerto al pecado y ahora vivimos bajo la guianza del Espíritu
de Dios. Versículo número 12. Así que, hermanos, deudores somos y nunca le podremos pagar a Dios. Y eso hay que aclararlo. Podrá hacer todo lo que usted quiere en la iglesia. Podrá irse a evangelizar a todo el mundo. Podrá recolectar todos los millones de oro, de plata, dinero y darlo a las iglesias y a todos los enfermos y a toda la gente que está en los hospitales, pero no le podemos pagar a Dios porque su sangre derramada en la cruz del Calvario por nosotros no tiene precio. Es un precio que no se puede valorar. ¿Qué podemos hacer entonces? Como nunca podremos pagarle, lo único que podemos hacer es actuar en obediencia, someternos voluntariamente a nuestro Dios y dejarnos guiar por su Espíritu para trabajar en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. O sea que todo lo que hacemos es en agradecimiento a Dios, no para pagarle a Dios. Bueno, ya llevo 5 años en la iglesia. Yo creo que todo ese tiempo que he predicado, que he ministrado en la alabanza, que he servido como diácono, como mujer, yo creo que ya le debo la mitad a Dios. Ya estoy cerca para pagarle ese sacrificio que hizo por mí. No os engañéis. No nos engañemos, nunca le podremos pagar a Dios, sino que todo lo que hacemos es agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Bendito nuestro Dios. Y dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, es decir, no a nuestra naturaleza humana pecaminosa, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Y la gente, usted le pregunta acerca de Dios. No, es que todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas, creación de Dios. Hemos sido creados por Dios, pero los que son hijos de Dios, como dice la Sagrada Escritura, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que reciben a Jesús como su único y suficiente Salvador, a ellos son los que tienen el privilegio. Nosotros que hemos aceptado a Jesús, nos volvemos hijos. Somos hijos adoptivos, podríamos decir, porque el hijo unigénito es Jesucristo. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Aquí quiero aclarar algo, porque muchas veces creo que incluso hasta hay cantos que dicen Abba Padre, y muchas veces cuando oramos decimos Abba Padre, y no es necesario. O diga Abba o diga Padre. La palabra Abba proviene del arameo, no del hebreo, sino que del arameo, es decir, del idioma antiguo de los israelitas. Y Abba significa padre en ese idioma. Entonces, esa es la transliteración, no es traducción, sino que transliteración. Así como suena, así se escribe. Entonces, Abba significa padre en arameo. Y como lo escribió en arameo cuando estaba escribiendo la carta en griego, pero esa palabra padre la escribió en arameo, entonces le puso el significado a la par ya en griego. Pero ya cuando se traduce todo al español, la transliteración del arameo quedó como Abba, esa es la palabra original, así suena, y la traducción al español es padre. O sea que los dos significan papá. Quedó en el idioma original, bueno, la transliteración del idioma original arameo y la traducción al español que sería padre. O solo diga Abba o solo diga padre. Pero si quiere repetir los dos, está bien también. Solo quiero que entienda la diferencia, ¿ok? Los dos significan padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo es eso? El Espíritu mismo, es decir, el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu de Dios, le da testimonio a mi espíritu, es decir, le da fuerza, le da fortaleza, lo mantiene firme, lo motiva y lo inspira para hacerle sentir de que somos hijos de Dios. Y aunque tengo ese instinto carnal, ese deseo de caer en las cosas del mundo, pero como tengo el Espíritu de Dios en mí, el Espíritu de Dios que mora en mí, me redarguye de pecado. Me ayuda a estar firme y mi espíritu se siente fortalecido con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Versículo 17. Y si hijos, también herederos. No solo somos hijos por adopción, sino que también somos hijos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Aquí dice, somos hijos. Si es que padecemos juntamente con Él. Jesucristo tuvo que cargar el pecado de todos nosotros, para que nosotros no sigamos pecando, para que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios. Y cuando dice padecer, significa resistir a las tentaciones. Y no solo resistir a las tentaciones, sino a las acusaciones falsas,
a cuando se levanta gente como enemigo mío, cuando yo ni siquiera les hice daño, pero padecer incluso persecuciones a causa del evangelio, que nos critiquen porque somos aleluyas, porque somos personas que solo pasamos en la iglesia, pero qué hermoso es padecer cuando nosotros vivimos bajo la cobertura de Dios. ¿Qué importa lo que diga la gente? El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, y si muero es ganancia, pero para mí ahora el vivir es Cristo. O sea que estaba dispuesto a padecer todo lo que se viniese en contra de él con tal de agradar a aquel que lo había llamado de las tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué no vivir de esa manera? Entonces dice, si es que padecemos juntamente con él, es que somos hijos de Dios y vivimos conforme al Espíritu, para que juntamente con él seamos glorificados. Si no, en vez de ser glorificados y seguimos viviendo en la carne, en vez de ser glorificados, vamos a ser condenados, como dice el versículo número 1 que leímos al inicio. Versículo número 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente. ¿Acaso no pasamos dificultades en nuestra vida? ¿No pasamos dudas muchas veces? Cuando nos llega la enfermedad, cuando nos llega el dolor, cuando nos llegan los problemas, cuando nuestros hijos son rebeldes y no obedecen, cuando el esposo ignora a la esposa, cuando la esposa ignora al esposo y la relación matrimonial está al borde del colapso y el divorcio. ¿Acaso cuando ya no hay dinero en la casa, no viene la aflicción y las preocupaciones? Sí bien, pero el Señor Jesucristo dijo, confíen en mí, yo he vencido al mundo. ¿Confía usted en el Señor cuando está en los momentos difíciles? Cuando estamos en medio de los problemas. Y yo siempre me recuerdo lo que dice David, porque habla que Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos, me pastoreará, me hará descansar, habla de junto a aguas de reposo y habla de cosas maravillosas. Pero en medio de esas cosas maravillosas, dice algo bien interesante, aunque ande en valle de sombra de muerte. Es decir, algunas veces voy a enfrentarme a situaciones difíciles, aunque Dios sea mi pastor, aunque el Espíritu Santo de Dios me esté guiando, pero como Él está conmigo, Él me va a dar la fuerza, la fe y la fortaleza y la victoria para poder pasar al otro lado y mantenerme firme en los caminos del Señor. Entonces dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Es decir, no importa lo que tenga que sufrir, pero sé que cuando me presente ante Dios, hay una gloria extraordinaria. Así de que ya no vivo yo para darle deleite a mi carne aquí en la tierra, sino que vivo yo preparándome para el futuro eterno que nos toca del lado de nuestro Dios. Calles de oro, una calle central de oro, dice, un mar de cristal, una nueva Jerusalén descrita de oro, piedras preciosas, diamantes, algo extraordinario que se habla en Apocalipsis de cómo va a ser ese tiempo tan hermoso, tan especial. Ahora, no importa lo que sufra entonces, porque mi vida ya no se enfoca en lo que yo voy a tener aquí en la tierra, porque lo de la tierra es pasajero y ahí es donde todos nos equivocamos. Pensamos en tener los mejores carros, las mejores casas, las mejores propiedades, todo el dinero que pueda tener en el banco, dinero abajo de las almohadas, dinero en los hoyos de las paredes, dinero enterrado por otro lado, dinero por todos lados y dinero, tener. Y al final de tanto trabajar le da un ataque al corazón y los hijos se malgastan todo el dinero, la esposa se casa con otro hombre y el otro hombre le da rienda suelta a todo el dinero. Porque pensamos en las cosas terrenales cuando deberíamos de estar sembrando en el banco del cielo. Ahí es donde las cosas, el dinero no se pierde, no se deteriora. Y no estoy hablando del dinero físico, estoy hablando de las obras que usted hace para su propia vida y para el beneficio de las demás personas. Trabajar en la obra del Señor, servir a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Eso es depositar en el banco del cielo, trabajar para el reino de nuestro Dios. Ahí debe estar nuestra visión, pues. Lea ese Apocalipsis donde habla lo que va a suceder al final, ese reino milenial, en donde todo va a ser un lugar de paz, porque el mismo Señor Jesucristo dice que va a gobernar a todo el mundo. Él mismo va a venir y va a descender del cielo
y va a gobernar. Qué hermoso y qué maravilloso va a ser ese tiempo. Esa debe ser nuestra visión. Esa era la visión del apóstol Pablo. Así de que al final él va a decir de que nada lo puede separar del amor de Cristo. Sigamos leyendo, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿A qué se refiere? Está hablando que a causa del pecado, no solo el ser humano se corrompió y se arruinó, sino que la misma creación, la tierra, los animales, la fauna, toda la flora que Dios ha creado, se arruinó, se deterioró. Se cree que incluso en el huerto del Edén, cuando Dios creó las primeras rosas, esas rosas ni siquiera tenían espinas, eran unas rosas hermosas. Pero cuando el pecado entró, las próximas rosas que nacieron ya traían espinas. Los animales no eran salvajes. Los leones eran animales que no estaban buscando a Adán para comérselo. Los tigres, los leopardos, las hienas y todos esos animales feroces que ahora conocemos, no eran así antes. Esos animales eran vegetarianos. Y dice la Biblia que nuevamente volverán a ser vegetarianos en el futuro, porque ese es el plan de Dios para la humanidad desde el principio. Y aunque la humanidad corrompió no solo su naturaleza, pero también al mundo en el que vivía, pero Dios va a volver a formar ese mismo mundo que existía al inicio con Adán y Eva. Dios mismo lo va a volver a poner. Escucha lo que va a suceder en el futuro. Isaías 11, 6, 9. Morará el lobo con el cordero. Si usted le pone a un lobo un corderito pequeño, miraría carne fresca para él, ¿verdad? Carne tierna. Pero en el futuro volverá a suceder como sucedía al inicio. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. O sea, ¿cómo puede dejar usted un niño solito y que el león y animales feroces y él los pueda andar pastoreando y cuidando a estos corderitos alrededor de esas bestias salvajes? En el futuro va a ser posible. Eso es lo que dice la Biblia. Versículo 7. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, o sea, de la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, no hará mal ni dañarán a todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Ese siempre ha sido el propósito de Dios, que su naturaleza sea pura, no solo la naturaleza del ser humano, que el ser humano pueda vivir guiado por el Espíritu de Dios, sino también de que toda la naturaleza esté limpia, no esté contaminada. Las tierras para los que trabajan en el campo, sabemos que las tierras ahora hay que echarle tantos químicos y tantos pesticidas, porque si no el fruto no crece. Usted le echa un montón de pesticidas y crecen unas grandes manzanas así, pero no le echan ningún químico o pesticida, no crecen, se mueren. Hay algunas que dicen que podrían ser orgánicas, pero esas semillas que dicen que son orgánicas ya fueron genéticamente modificadas también para que puedan resistir los climas o las temperaturas. O sea, las cosas ya no son naturales, aunque se diga que son naturales. Le venden a usted una manzana o unas papas o unas cebollas que dicen que son orgánicas y ahí mismo donde la están empacando dice, oiga, se me terminaron las papas que estaba empacando orgánicas, pues métele las otras porque hay que completar la orden. Todo está contaminado, los ríos, los lagos, peces que mueren, especies de animales que están desapareciendo, bosques quemados aquí en California por la misma desgracia de la contaminación. Cómo tenemos lleno de humo todo nuestro clima y eso hace que el planeta se sobrecaliente demasiado. Nosotros mismos hemos destruido nuestro planeta en el que vivimos. Eso era perfecto y hermoso. Ni siquiera logro imaginarme la hermosura que ha de haber sido el lugar en donde Adán y Eva vivían. Algo extraordinario, algo que un día volveremos a experimentar si nos guardamos para Dios y vivimos conforme al Espíritu Santo.
eso volverá a llevarse a cabo, porque esa es la voluntad de Dios. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tememos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aunque nosotros hemos aceptado a Jesús, vivimos todavía en un mundo físico. Vivimos en la carne, pero no hacemos las obras de la carne. Hay algunos que viven en la carne y hacen las obras de la carne, es decir, viven en este mundo físico y le dan rienda suelta y destruyen su propia vida. Pero nosotros todavía vivimos en la carne, en el sentido de que estamos en este mundo físico. Nuestras almas son naturalmente espirituales, el alma y el espíritu que mora en nosotros. Es una parte invisible, pero para poder habitar aquí en la tierra necesita algo físico, y por eso es que Dios, antes de soplar alma y espíritu para que fuera Adán un ser viviente, primero formó del barro de la tierra un muñeco. ¿Alguna vez cuando estaba pequeño usted se llenó las manos de lodo y hizo algún muñeco? Todo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué hizo aparte de Dios después de que lo formó? Con sus propias manos. Él le dio aliento de vida. Y allí es donde entró el alma y el espíritu a ese cuerpo. Y en cuanto Dios le dé el soplo de vida, automáticamente esa tierra que estaba ahí inerte, ese muñeco de barro, de tierra, se volvió como uno de nosotros. Huesos, sangre, venas, corazón, hígado y todo lo que tenemos físicamente. Entonces, el alma es espiritual, o sea, está en el ambiente espiritual, pero para moverse en el ambiente físico necesita este medio de transporte, este cuerpo. Y como es cuerpo y templo y morada del Espíritu Santo de Dios, entonces podemos nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios. Si cuidamos este cuerpo, estamos teniendo un lugar especial en donde Dios pueda morar en nosotros. Pero necesitamos, para poder percibir, para poder manejar el carro, el alma no puede subir sin manejar el carro, porque es algo espiritual. Necesita este cuerpo. Entonces, mi alma manipula mi cuerpo para que pueda hacer todas las cosas físicas que usted puede ver. El alma disfruta del alimento que usted come, de la bebida que usted toma. El alma la disfruta. Pero en la parte física, aquí en la tierra, necesitamos este cuerpo. Vivimos aún en la carne, pero no hacemos las obras de la carne, sino que vivimos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Va a llegar el momento, y el apóstol Pablo lo menciona como adopción, y esto se refiere a que vamos a ser tomados por Dios en lo que nosotros conocemos o le llamamos el arrebatamiento. Va a llegar un día, no sabemos ni el día ni la hora, el momento, no sabemos la fecha exacta, pero Dios, cuando se cumple el tiempo establecido por Él, va a venir y va a levantar a sus escogidos. Y esa es la adopción completa de la que habla el apóstol Pablo acá, de esa redención de nuestro cuerpo, porque todavía tenemos un cuerpo corrupto que constantemente nos incita a hacer cosas que no le agradan a Dios. Y es una lucha entre nuestra alma y nuestro espíritu, y el Espíritu de Dios, entre que sí y que no. Pero con el Espíritu Santo de Dios logramos vencer y nos mantenemos firmes. Pero este cuerpo corrupto, cuando sea el rapto de la iglesia, nuestros cuerpos se volverán incorruptibles. No nos vamos a volver fantasmas, sino que nosotros mismos, nuestra misma apariencia, va a tener una cobertura especial de parte de Dios, con la cual sí podemos ver a Dios. Con este cuerpo no podemos ver a Dios. No podemos estar ante la presencia de Dios. Adán y Eva tenían un cuerpo glorificado, y ese cuerpo glorificado nosotros lo vamos a tener cuando Jesucristo venga y nos tome para morar con Él 7 años en las bodas del Cordero, como se le conoce a ese tiempo. Mientras hay 7 años de gran tribulación en la tierra, nosotros estamos 7 años en el cielo, pero con un cuerpo ya glorificado, con un cuerpo incorruptible, que es el que nos permite estar cerca de Dios. Pero por ahora vivimos en un cuerpo corruptible, en un cuerpo que constantemente nos pide saciarse de las cosas que antes vivíamos, pero que ahora ya no queremos practicar, porque el Espíritu Santo de Dios nos ha puesto un límite. Dice, esta es tu manera de vivir, esta es tu manera de hablar, esta es tu manera de caminar, esta es tu manera de tratar a las demás personas, esta es tu manera de vestir ahora, este es tu estilo de vida ahora.
tu costumbre, tu vida ahora está dedicada a Dios y ya no dedicada a las cosas del mundo. La prioridad para el verdadero hijo e hija de Dios es buscar las cosas de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Pero quizás podríamos pensar, no, que primero hagamos un party, hagamos una fiesta y ya si nos queda tiempo, voy y les predico a los hermanos un ratito. Lo más importante es Dios, amados hermanos. Mantengamos este cuerpo sometido a la voluntad de Dios. Entregámosle nuestra voluntad a Dios, que Él guíe nuestras vidas, que Dios sea lo más importante en nuestro ser. Vamos a leer el 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, diciendo, Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo se va a terminar esta maldad, tanta corrupción? Me paro por un lado y me da miedo porque siento que ya me van a asaltar, me van a quitar las pocas cositas que he comprado y andamos con temor de un lado para otro. El versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no sabemos, con paciencia lo guardaremos. Ahora, aquí está hablando acerca de nuestra fe, de que tenemos que esperar con paciencia. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, es decir, se nos dio esperanza de algo, creímos en algo sin ver, creímos en algo sin tenerlo, sin palparlo. Aunque la gente dice ahora, muéstrame a Dios y ahora que me muestres a Dios yo puedo creer. Enséñame acerca de Dios y dime dónde está Él, llévame dónde está Él y yo voy a creer. Muchos ateos dicen de esa manera y cuando dicen de esa manera los ateos, entendemos nosotros de que ellos quieren ver a Dios y es la única manera en la que ellos pueden creer. Si no miran a Dios, no pueden creer en Dios. Pero el apóstol Pablo está hablando acá de una esperanza. Y esa esperanza es la salvación y la vida eterna. Y para recibir esa salvación y vida eterna debo de creerlo por fe. Aquí no se trata de ver. Aquí no se trata de tener evidencias para poder creer en nuestro Dios, sino que se trata de tener fe. Porque la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos llenarnos de fe. Necesitamos creer de que lo que está escrito en las Sagradas Escrituras es la verdad incorruptible, la verdad completa, la palabra de Dios, y que cuando yo la leo y todas las instrucciones y mandamientos, promesas y profecías que ya se cumplieron y que se van a cumplir, son verdaderas, porque así lo ha dicho Dios. Él mismo ha dicho, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Séquese la hierba, séquese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Nunca dejará de ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera y debemos de creerlo por fe. El apóstol Pablo dice acá, pero la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, si me muestran algo, entonces ya no, ¿para qué tener fe? ¿Ya para qué poner esperanza? Si ya lo vi. Pero el apóstol Pablo está hablando acerca de tener fe en algo que no se ve. Él mismo creía de esa manera. Él mismo tenía la fe y la seguridad de que un día iba a estar ante la presencia del Señor, de que un día toda la persecución, los tormentos y las dificultades de ese mundo se iban a terminar y que un día nos encontraremos ante la presencia de Dios viviendo en un mundo maravilloso, en un mundo reformado como originalmente Dios lo había planificado, pero que fue corrompido por la humanidad, pero Dios lo va a volver a hacer para que la humanidad viva en ese lugar que Dios había planificado desde el principio de la creación, y yo lo creo por fe, y usted debería de creerlo por fe. Vivimos por fe, dice la palabra de Dios que más el justo por la fe vivirá. Esa debe ser nuestra fe. Todo lo que no vemos un día se cumplirá, porque si Dios lo ha dicho, así será.